Muchísimas gracias por asistir a este espacio que abre el Parque Cementerio Santo Cristo. También le agradezco al Parque Cementerio Santo Cristo por la invitación que tuvo para el día de hoy. Y pues más que de pronto venir a hablar del dolor, pues como mirar cómo por experiencias propias o de personas ajenas nosotros podemos hacer que nuestro dolor sea un poco más llevadero, ¿cierto? Agradezco por haber traído a los niños, a la niña también, por venir, porque es un tema que realmente nos toca a todos. Algo que les quiero recomendar antes de iniciar la charla es que en la parte de afuera vamos a tener un código para que al final evalúen cómo fue mi charla, cómo les pareció, si les pareció atractiva, si no les pareció. Igual más que de pronto hacer una evaluación, para mí esto es una experiencia que más adelante les voy a explicar por qué lo hago, ¿sí? Y también va a quedar en la fanpage de la página de Santo Cristo en Facebook, por si la quieren compartir con sus familiares, ¿sí? Bueno, me presento, mi nombre es Joana Andrea Gil Palacios, soy administradora de empresas. Vengo de Zipaquirá, tuve experiencia en Bogotá trabajando con funeraria, trabajé directamente con Los Olivos hace alrededor de 13 años, pero mi experiencia con el manejo al dolor viene de mucho más atrás y quiero compartir con ustedes mi historia y si en algo les aporta, eso es un granito de arena también para mí. Algo muy curioso que en mí pasó cuando era adolescente fueron 2 episodios muy fuertes que realmente para actualmente que tuve que vivir uno de los procesos más fuertes en mi vida, pues básicamente me ayudaron. Uno de ellos fue que mi papá me obligaba a ir a las exequias, ir a las misas, a los entierros de sus amigos. Y yo siempre le decía a mi papá, pero ¿por qué me obligas? A mí no me gusta, yo no quiero ir. Ir y ver a las personas llorando, ir y ver a las personas despedirse de su ser querido, es algo muy doloroso y yo hasta ahora era una niña, tenía 12, 13 años, 14 años. Realmente era bastante doloroso. No eran familiares míos, pero tenía que enfrentarme a eso. Y él constantemente, pues sus amigos, sus familiares, sus seres allegados, pues él siempre asistía. Y, oh sorpresa, bueno, ya digamos que hubo un momento que ya mi papá ya dijo, está bien, vamos a dejarlo ahí. Y hubo un suceso muy, muy fuerte en mi familia. Y es que yo tenía una tía que ella trabajaba con la cocina y ella trabajaba en la fritanga en Zipaquirá. Y por un suceso fortuito, un enfrentamiento que tuvo con una persona de la calle, esta persona por desquitarse con ella le mandó una bomba y la quemó de la cintura para arriba. Ese fue el segundo suceso que tuve que enfrentarme. Era hermana de mi papá, mis primos estaban involucrados. Fue un mes donde mi tía tuvo que agonizar y padecer los dolores de sus quemaduras. Y estaba el proceso de enfrentarnos, uno, a ver que ella ya no iba a volver a ser la persona que era, ya no la íbamos a volver a ver como antes. Y lo otro, esperar que un milagro apareciera y dejáramos de vivir lo que estábamos viviendo. Desafortunadamente en el proceso no pudimos todos, digamos, estar mucho tiempo con ella, igual no siempre nos dejaban verla ni hablarla porque pues pasaba por situaciones complejas. Entonces digamos que eso para mí también fue un choque y digamos que también un tema para empezar a tratarlo en familia. Al mes de haber sucedido lo que pasó con mi familiar, ella fallece y quedan mis primos pues al amparo de su padre.
Pues digamos que se pasó el proceso, se vivió el duelo, se pasó el proceso, pero ya más adelante yo, ya como profesional, en un momento me dicen, Joana, hay un cargo administrativo con Los Olivos, ¿quieres trabajar en el cementerio? Y yo pues, bueno, trabajo es trabajo, vamos. Y trabajando allí, diariamente me tenía que enfrentar a situaciones, obviamente, con las familias. En mi profesión, y yo creo que casi en todas, a diferencia de los psicólogos, a diferencia de los médicos, a nadie nos preparan para manejar el dolor, a nadie, ¿cierto? A nadie. Entonces, aquí fue donde también empecé como a recordar aquello que viví en la adolescencia con mi papá, y que cada vez que él me hacía ir a unas exequias de algún familiar o de algún conocido que era doloroso, yo decía, es como que todo, al que no le gusta caldo se le dan 2 tazas, siempre le decía yo a mi mamá. Y curiosamente me tenía que enfrentar a esas situaciones. Dentro de ese proceso, yo decía, no, pero yo soy administradora y me están exigiendo algo muy complejo en donde yo trabajo, que tengo que vender, que tengo que cumplir unas metas. Y como administradora, y uno pues en su trabajo uno dice, listo, para conseguir plata yo consigo plata. Pero ¿cómo hago para hacer que las personas que llegan, mediante ese dolor yo les pueda hablar? Si yo muchas veces veo llorar a alguien y también me pongo a llorar. Entonces tenía que también mirar cómo desde mi ser como persona estaba con esas personitas. Tuve muchas experiencias bastante dolorosas. Viví la partida de una mamita con su bebé. Fue una de las primeras experiencias que viví. A los 8 días la mamita perdió su bebecito y tuvo que irlo a dejar en el cementerio. Tuve otro caso también muy de bebés, muy de niños. La mamita dejó solo a su hijito. Desafortunadamente por una situación específica el bebé broncoaspiró y falleció, no lo pudieron salvar, fue algo de un momento para otro y tuve que vivir el dolor con esa mamita. También tuve que vivir el dolor de un hijo con su papá que lo secuestraron y desafortunadamente lo mataron y el papá, al chico le tocó ir a recoger los restos de su papá y trasladarlo en bus, escondido, a escondidas porque un cuerpo no se puede trasladar así. Entonces escondido y ver que lo que era su ser querido tenerlo que trasladar en una bolsa era bastante fuerte y doloroso para él. También tuve que vivir la experiencia de un papito despedir a su hija por cáncer y saber que fue más fuerte el dolor de su papá que el de su mamá. También es bastante doloroso. Y así, situaciones de una mamita que tenía solamente su hijita y por un regaño la niña se fue al cuarto, una situación inesperada, la niña le dio un aneurisma y la mamá no pudo volver a hablar con su niña como antes lo hacía porque desafortunadamente cuando ya le tocó el momento de despedida, ya el médico le dijo no hay nada que hacer, no podemos recuperar a la niña, toca que te despidas de ella. Y era su vida, era lo único que tenía. Y todo ese proceso, todo eso nos hace entender una sola cosa, que para mí en este momento y ahorita en estos últimos 2 años han sido muy particulares. Otra experiencia que ya más particular me tocó a mí fue despedirme de una tía que duró casi 2 años en coma en cuidados paliativos. También por un aneurisma, un trombo en el cerebro, también fue algo muy fuerte porque era la única hermana de mi mamá. Y queda la última experiencia de cáncer de un tío. Cáncer que lo llevó a, digamos, tener un final inesperado, un final que se mezcla con una situación personal en el que a mí, a finales del año pasado, me hicieron una serie de exámenes y concluyeron que yo tenía cáncer.
y empieza una situación particular, una guerra, una situación donde involucra a mi familia, involucra a mi mamá que tenía que luchar con 2 duelos al tiempo, 2 duelos de cáncer, no de ella, de su hermano, su ser querido y de su hija. Y empezamos en familia, todos, que yo creo que es la experiencia más bonita, a vivir en familia cada uno de los dolores y a compartir y a estar pendientes y a estar atentos. La unión familiar, así es. Algo más curioso ahí era que ya a último fin de año, en esos últimos meses, a mí me hacen la cirugía en noviembre para extirpar el tumor, porque tenía que ser urgente. Y cuando yo salgo de la cirugía a los 8 días, mis primos me dicen, mi tío pidió eutanasia y se la aprobaron. Igual, seguimos todos en la lucha, seguimos pensando que hay que vivir, seguimos pensando que hay que acompañarnos. ¿Por qué? Porque quedan personas que están ahí, personas que nos necesitan. Y tuve, afortunadamente, dentro de todo el proceso pues, de mi recuperación a los 8 días, como se pudo, tenía que ir al médico y aproveché para despedirme de mi tío porque ya no lo podía ver más. El 5 de diciembre le practican a él el proceso de eutanasia. Pero algo más bonito que nos pareció en familia fue haber recibido el apoyo de esa fundación. No directamente yo, pero yo la viví por medio de mi familia, por medio de mi mamá, por medio de mis primos. Cuando yo hablaba con mis primos, ellos decían, no, esta mañana vino el médico, vinieron los psicólogos, vinieron las personas a hacernos todo el acompañamiento y nos decían que lo que hizo mi tío fue lo mejor que pudo haber hecho, porque él ya sabía que no tenía ninguna mejora, no tenía ninguna solución en su camino y que los dolores que estaba sintiendo y el malestar por el que estaba pasando ya no iba a tener ningún retorno, todo lo contrario, cada vez iba a ser un proceso aún más doloroso. Nos dijeron el poder despedirnos o el poder hacer una situación, un proceso como esto, es un acto de amor. Y ahí es donde yo empecé, también desde mi soledad, a empezar a ver que todo proceso de duelo, cuando yo empiezo a dimensionar por qué sigo acá, es porque todo tiene una razón y un proceso donde todo es un acto de amor. Bueno, compartiendo ya mi experiencia desde lo personal, desde lo laboral, quiero decir que a nadie, absolutamente a nadie, nos enseñan cómo vivir un duelo o cómo afrontar un proceso de esos. Ni mucho menos con los niños, ni mucho menos con los adultos. Y algo que sí hay que reconocer actualmente es que absolutamente todas las personas viven el duelo de forma diferente, todas. El duelo tuyo no es el mismo tuyo, ni tuyo, ni tuyo. Todos los duelos son distintos. Y cada persona en su proceso reacciona de forma totalmente diferente. Y a veces en ese proceso nosotros sentimos y empezamos las primeras etapas del duelo, a no reconocer, a sentir ese dolor, a decir ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Yo acaso qué hice? ¿Por qué a mí me tocó vivir eso? Porque él, y eso que no les conté otro proceso también doloroso con mi mejor amigo, que fue aún más un proceso de shock también como persona, porque era una persona joven, que tenía todo,
Mi tío todavía tenía vida. Fue un proceso complejo. Pero ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué toda esta serie de secuencias tienen que pasar? Y dentro del duelo es importante reconocer mi papel, no solamente como persona ni mirándome al espejo, porque yo tengo un compromiso muy grande conmigo. Y es saber que si esto lo tengo que vivir, es porque tiene que ser una experiencia para las personas que me están acompañando también. 1, a nadie nos enseñan. 2, no nos dicen qué papel jugamos nosotros con nuestra familia. Somos mamás, somos papás, somos hijos y todos enfrentamos ese malestar. Entonces, yo dije, no, dentro de ese proceso hay unas personas que se demoran más, otras que se demoran menos. Pero lo importante es reconocer que en todo esto, ese ser, esa persona especial, debe continuar en nuestras vidas, así no esté. Él solamente se adelantó a un proceso que todos tenemos que pasar. Solamente él se adelantó a un proceso que todos tenemos que pasar. Y bajo esa responsabilidad también están las relaciones personales. Muchas veces nos critican porque, es que se la pasa llorando, ¿cierto? No, es que ella se la pasa llorando y medio habla de su ser querido y llora, y llora, y llora. Es lo más normal, fíjate, es lo más normal. Y a veces nosotros somos a veces nos volvemos tan insensibles, y lo digo que eso suele pasar porque en el tiempo que yo duré, ya lo último para mí ver a una persona llorar ya era normal, pues era mi trabajo, ya era normal que ver a una mamita llorando, a un niño llorando, a una chica llorando, ya era normal. Pero dentro de esa normalidad también hay que mirar que esa persona tiene unas emociones y hay que estar pendientes de ellas. ¿Por qué? Porque también viene a jugar un factor muy importante, que es la inteligencia emocional, en la forma en que nosotros acogemos cada situación, ¿cierto? Y a veces nosotros vemos personas que lloran, que gritan, hay otras que no lloran, están tranquilas, están pasmadas, pero en su momento estallan, ¿cierto? Esa es su forma de manifestarlo, su inteligencia emocional. Entonces miramos que aquí hay algo muy importante, y es ver que dentro de nosotros, que estamos aquí ahora, recae una responsabilidad grande. Por ejemplo, en mí recayó una responsabilidad grande que era con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis primos, a pesar del dolor que yo estuviera sintiendo y el proceso que estaba llevando interno, era lo que yo tenía que hacer. Tenía una responsabilidad con mi mamá y era motivarla, a decirle: mamá, día a día, sabemos que despertar. Y mientras nosotros tenemos ese momento de inconsciencia y conciencia, nos llega esa palabra: no puede ser verdad, no puede ser verdad, estoy soñando. Y mientras volvemos a la conciencia otra vez, debo, y la palabra que debemos decir día a día es: debo continuar con mi vida, sacar fuerzas de donde no sé, de donde no las tengo, pero debo sacar fuerzas. Algo que a nosotros tampoco nos dicen es que debemos hablarlo. A veces creemos que viene mi familia y de pronto secándome la lágrima, ya todo pasó y no los voy a molestar porque no vamos a hablar de esto para no dañar el momento. No tengamos miedo de expresarlo. Es sano expresarlo. Si veo a mi familia, es la mejor oportunidad. Hay un taller que sacó UNICEF y salió a raíz de todo lo que se pasó con el COVID, porque desafortunadamente en familias no solamente fallecieron un ser querido, sino varios
dentro de la familia y no pudieron hacer esa despedida como lo solemos hacer. Lo más sano que nosotros podemos hacer es buscar espacios o rituales para hacer esa despedida y manejar el dolor. Y una de esas es precisamente hablarlo en familia, compartir el dolor, compartir ese sentimiento y esas emociones por las que se están pasando. No es malo. Nosotros de mujer somos más sensibles y a veces los hombres, aunque no lo veamos, tienden a ser aún más sensibles. Y más con la experiencia que yo les comentaba. Ver el papá, ver un papito rasgándose las vestiduras porque se rompió la ropa cuando ya tenía que despedir a su hija, porque no lo aceptaba, él no veía el momento en que no era justo despedirse de alguien, de un ser tan joven. A veces los hombres también tienen la necesidad de llorar, de expresar ese sentimiento y es sano sacarlo. Entre más se haga con la familia, más llevadera es la situación que nosotros tengamos del dolor. Hay algo particular que si nosotros no lo manejamos, ¿sí? O no sabemos sacar o compartirlo, hay que tener cuidado porque de ahí, de la tristeza a la depresión, es muy fácil llegar. Es muy fácil llegar. Y desafortunadamente un duelo, la partida de un ser querido, siempre genera un choque. Y ese choque inevitablemente puede generar también una llegada o la llegada de algo que nosotros le decimos un vicio. Puede llegar que una persona, para evitar ese dolor o esa tristeza, empiece a consumir alcohol, empiece a consumir medicamentos, empiece a consumir sustancias que no son convenientes para la persona y ese dolor se vuelve un círculo donde ya no hay regreso. Y por eso también es sano que estén todas las personas acompañadas viviendo ese proceso. ¿Sí? Bueno, hay otra forma, que ya nosotros miramos y pues también dentro de la experiencia que nosotros tenemos con todo el sector funerario, y son las despedidas sanas. Nosotros hacemos, por ejemplo, en este espacio se hace una despedida, ¿cierto? La despedida de ese cuerpo, de ese ser, de ese familiar que ya no nos va a acompañar. Aquí lo más sano que nosotros podemos hacer, y es una recomendación que también a nosotros nos hicieron en un momento cuando nosotros teníamos que entregar las cenizas, y es no recibirlas tan pronto. Porque nosotros en este momento estamos despidiendo un cuerpo en el que días antes era un ser que nos hablaba, nos miraba, nos daba calor. Entonces no es muy sano recibir esas cenizas porque se tiende a perder esa conexión y hay un dolor aún más inmenso. ¿Qué nos decían a nosotros y en el proceso que nosotros también llevábamos dentro de la entrega de las cenizas de nuestro ser querido o de ese ser querido? Era que dejáramos un tiempo prudencial de aproximadamente 8 días para recibir eso que ahora representa mi ser querido. Porque eso puede ser un choque no solamente para ese ser, para esa mamá, para ese papá, también para los niños puede ser un choque. Entonces, por eso es muy sano dejar un tiempo prudencial para recibir esas cenizas. Eso es otra recomendación. Y recibirla en familia. Y algo que también, que no lo hacemos, que yo sé que no todas las familias lo hacen, y es escribir.
y que en ese momento que nos entregan las cenizas es escribir. Muchas veces, como de pronto lo viví con mi tío, que a nosotros nos dijeron tienen 8 días para despedirse de él, pues obviamente todos los familiares corrimos y nos despedimos de él. Y dentro de la despedida nosotros le dimos gracias, le pedimos perdón por si de pronto tuvimos alguna pelea o algún altercado o algo entre los dos no funcionó, sí. Nos dieron esa posibilidad, pero hay muchas otras situaciones que ni siquiera nos permiten habernos despedido de ese ser querido y nos queda ese dolor que yo le pude haber dicho, yo lo pude haber abrazado, yo me faltó haberle dicho te quiero, ¿sí? Una carta es una opción que nosotros podemos hacer para despedirnos de él y en ese ritual de entrega de cenizas, de dónde las vamos a dejar, dónde las vamos a inhumar, puede ser un ritual muy especial para descargar todos esos sentimientos y todo ese dolor que de pronto nosotros llevamos encima. Escribir es una de las mejores soluciones. Podemos escribir con los niños. Podemos decirle, hazle un dibujo especial para que él se lo lleve, para que dejarlo con él, un recuerdo bonito. De pronto buscar también un espacio en la casa y hacerle un lugar especial a ese ser querido. Eso también ayuda con el dolor. Dejarle una foto, dejarle una prenda que a él le gustaba o a ella le gustaba, dejarle algo que a él lo representaba o a ella lo representaba. Eso también nos ayuda porque nos mantiene con esa conexión y hace que esa persona se sienta que está cerca de nosotros. Y si es en familia, mucho mejor. Otra es, hace algunos años nosotros teníamos en nuestras casas álbumes familiares. Ahorita con la tecnología pues es muy difícil tener las fotos impresas, las tenemos en un celular, ¿cierto? Pero sí también mirar y de pronto destinar un momento para sacar de pronto esas fotos donde esté ese ser querido, esa persona que estaba compartiendo con nosotros y hacer un álbum. A veces nos dicen, miren que sentarse y mirar las fotos, eso puede generar más dolor. Depende, porque eso también nos ayuda a exteriorizar y a hacer que los recuerdos sigan ahí, pero que sean más llevaderos. Cada día tiene que tener un objetivo de que esas actividades tienen que ser más llevaderas. Algo que puede ser una actividad muy bonita para hacer de pronto con los abuelos, con los niños, con todos, es una caja de recuerdos. Si no queremos abrir el espacio, si no se quiere tener un lugar especial, se puede hacer una caja de recuerdos. Una caja de recuerdos donde también esté su foto, una joya, una prenda de vestir, algo que también nos ayuda a tener como referente. Y ese referente también que nos ayude a hablar y a exteriorizar. Aquí lo importante y lo que nos recomiendan a veces los psicólogos es que nosotros hablemos, escribamos, exterioricemos y saquemos todo ese dolor para poder hacer que cada vez sea menos intenso ese dolor. Entonces, digamos que ya con estos ejercicios nosotros sabemos y por experiencia lo digo, el dolor tiende a ser más llevadero. Y hoy ustedes hicieron una tarea muy grande conmigo y un ejercicio muy grande conmigo. Es que al poder contar la historia, al poder contar mi historia, estoy sacando mi dolor. Y un dolor que no fue muy lejano, fue hace poco. Para mí, el hablarle a ustedes es una terapia. Y el poder compartir ese dolor con ustedes y el poder hablar tranquila, sin llorar, significa que mi dolor está sanando. Y hoy les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado y haberme permitido regalarles un espacio de mi vida y de mi tiempo. Muchísimas gracias a todos.